A ver si ya. Bueno, buenos días, tardes, noches. Hoy es... Bueno, bienvenido a todos al que veo este video. Hoy es 31 del 7 del 2023, o sea, es decir, 31 de julio. Estamos ya a puertas de agosto. Son las 1:35 de la mañana. Y pues estaba yo estudiando todo lo que tiene que ver con programación, todo lo que tiene que ver con el microservicio de seguridad que estoy planeando. Espero que se escuche bien este video. Igual es muy de noche como para hablar duro, entonces pues ahí voy a ver qué puedo hacer. Eh, en anteriores videos estábamos haciendo lo que era la creación de la aplicación. Estamos usando Loopback 4, la versión 4, porque pues no ha salido más. Obviamente usando Node.js. Vamos a utilizar en el proyecto, aparte de Loopback 4, vamos a utilizar Angular para el front, pero más adelante lo vamos a ver. Estábamos en la creación del proyecto, la inicialización de este, ya creamos las entidades, ya creamos los repositorios, ya creamos la conexión con la base de datos. En este caso, como estoy haciendo el microservicio de seguridad, estamos hablando de solo microservicio, ¿no? Nada de lógica de negocios ni nada. Como estoy creando el microservicio de seguridad, eh, utilicé Mongo para la parte de base de datos, porque como se supone que mucha gente va a utilizar o va a registrarse en el aplicativo, pues una base de datos relacionales sería muy robusta y muy pesada pues para el tiempo de respuesta de estos. Entonces se utiliza mejor las bases no relacionales que se guardan en bloques de código para una fácil lectura, y como todos son llamados JSON, son mucho más sencillos de utilizarlos. Listo, entonces bueno, lo que nos quedamos hoy lo que voy a explicar, no sé si hacer un video largo, o sea, cortarlo hasta donde yo voy estudiando, o solo explico lo que quiero explicar ahorita mismo, que es lo que estuve estudiando estos 3 días que he podido, pues si el tiempo me da. Entonces no sé si sea un video de estudio o un video explicativo, toca mirarlo. Entonces no tengo más. Estamos viendo las entidades y ya creamos las entidades y los repositorios de estas. Y ahora vamos a hacer las relaciones de las entidades, que es lo que vamos a ver. Que es todo lo que tiene que ver relacionado con has many, belongs to, has one, has many throw. Todas estas relaciones que pueden ser un poco confusas si no se estudia. Todo lo que tiene que ver con helper y todo eso. Todos los helpers. En este caso solo vamos a utilizar 4, no más. Hay muchos más, pero pues vamos a utilizar los más comunes. Listo. Entonces podría yo comenzar cambiando la pantalla aquí. Y vamos a poner solo las reacciones. Acá estoy el video que siempre me gusta poner para estudiar. Entonces lo voy a quitar. Listo. En lo que estábamos, tenemos nuestras entidades del microservicio de seguridad. ¿Qué entidades nosotros definimos? Definimos un usuario, un rol,
un menú y un login. A partir del rol y menú salió una tercera entidad o un tercer módulo que va a tener la relación entre rol y entre menú. Ya ahorita más tarde lo explico por qué salió este nuevo, este nuevo módulo, esta nueva entidad. Pero lo que nos importa es el microservicio de seguridad. ¿En qué consiste un microservicio de seguridad? Consiste en el login del aplicativo. Y se basa en el login del aplicativo. Entonces podemos pensar que un cliente o unos usuarios se van a registrar en mi proyecto, en mi aplicativo, y van a tener un login, ¿sí? Van a entrar dentro de la aplicación con cierta cuenta que nosotros pues le generamos o ellos mismos crean. ¿Listo? Por eso sale el rol usuario. Este rol usuario ya lo creamos en la en el proyecto. Es más, voy a abrir el proyecto para que lo puedan ver. Entonces, como siempre, abro mi CMD, mi consolita. Nos metemos dentro de la carpeta donde tengo los proyectos, backend, todo, como se usa hablando loopback, todo lo estoy modulando. Si se pueden dar cuenta, acá tengo, esto no es Linux, acá pueden ver las dos carpetas que tengo, que es la de lógica de negocio y microservicio de seguridad. Pues que estamos trabajando en microservicio de seguridad, nos metemos en microservicio de seguridad. Pero pues antes de esta carpeta también hay otras, ¿no? Que es ya, Eureka es el proyecto y hay backend, como pueden ver, UML y en un futuro frontend con Angular. Listo, entonces pues por eso nos metemos a backend, porque es donde tengo el microservicio de seguridad. Acá pueden ver todos los archivos de que inicializamos ya en días atrás, videos pasados. Creo que yo he registrado literal todo lo que he hecho con este proyecto, yo lo he registrado. Entonces pues no sé si alguien ve esto, pues puede retroceder en los videos y pues ver cómo se generó todo esto desde cero. También dejé todos los links de descarga y todo lo que estoy utilizando en la descripción del primer video, si no estoy mal. Y pues obviamente con todos los derechos de mi profesor. Listo, microservicio de seguridad. Y ya, code punto. Nos metemos a Visual. Y una vez estando acá dentro de Visual, podemos ver lo que ya tenemos. ¿Qué tenemos? Pues el README, voy a cerrar esto y esto. El JSON, tenemos todo el proyecto. Lo que creamos anteriormente en el video pasado fueron los repositorios, pero estos repositorios no salen así de la nada. Estos repositorios salen a partir de los modelos. ¿Listo? Los modelos que creamos anteriormente, digamos, vamos a ver por ejemplo, el usuario. El usuario modelo tiene, bueno, es una entidad, obviamente. Esta entidad usuario tiene ciertos atributos que son los que vimos aquí, que es un ID. El ID, por si alguien tiene problemas en cómo definir un ID, que es la llave primaria de una entidad, utilizando Mongo, debe las IDs, para que Mongo reconozca y él pueda generar su código de llave primaria única y no igual. Pues por eso es único, ¿no? Pero para que Mongo pueda hacer su gestión de llave primarias, única y repetible, tienen que escribirse el atributo ID con un nombre específico que es raya al piso ID en minúscula. Por eso sale aquí así, raya al piso ID minúscula y de tipo string, obviamente. Listo.
Entonces podemos proseguir con, pues, acá están todos los atributos, acá está, miren, el primer nombre, el segundo nombre. Como pueden ver, es la diferencia entre primer nombre y segundo nombre, es que el requisito de requerimiento está en primer nombre como true, o sea, es decir, que es obligatorio escribir, o bueno, a la creación de esa entidad o ese objeto que se va a guardar dentro de la base de datos. No puede ir nulo el atributo primer nombre, pero el segundo nombre sí puede ir nulo porque el requerimiento ni siquiera está, o sea, por defecto, el, lo que es loopback, o bueno, en sí lo que estamos hablando que es Node.js, o sea, Node JavaScript, si no existe o si no está el requerimiento especificado, es que está en false, ¿listo? Entonces en este caso, segundo nombre está en false porque no todo el mundo tiene un segundo nombre, ¿listo? Lo mismo pasa aquí con apellido, apellido, todo el mundo, todos tenemos apellido, primer apellido, pero puede que no tengamos segundo apellido. Hay gente que no tiene segundo apellido, digamos mi mamá. Mi mamá no tiene segundo apellido, solo tiene uno solo. Listo, entonces tener en cuenta cuando ponerle sí o no a la hora de pedir un atributo, si es requerido o no es requerido. Esto es muy sensible, entonces toca tener en cuenta porque si digamos nosotros llegamos a decir que el segundo apellido es requerido cuando mi mamá se registre dentro de la aplicación o dentro sí, pues el aplicativo que estemos utilizando este microservicio, ella no va a poder registrarse, ni siquiera va a poder entrar en una base de datos de nosotros porque a ella se le requiere un segundo apellido, le tocará a ella inventarse un segundo apellido y pues ahí nos llega la base de datos, ahí nos llega lo que es la seguridad de los datos, la integridad de los datos, que es lo más sensible de acá. Listo. Sigamos. Tenemos una propiedad correo requerida, obviamente, string, todo esto prácticamente creo que todos son strings. Si no estoy mal, porque todos son strings. Porque el número, el celular, es string. Si el celular son números, pues una buena práctica para, para no utilizar strings o no utilizar strings o no saber si cuando necesito poner en números o float o bueno, etcétera. Es que si voy a hacer yo operaciones algebraicas, matemáticas, con esa variable debería ponerle yo el tipo de dato, pues si es entero, entero, o si es un decimal float o double, independientemente de la que sea. Listo. En este caso, como yo con el celular del usuario no voy a hacer ningún cálculo matemático, no me interesa hacer cálculos matemáticos. No voy a decir, no, le voy a sacar eh, la mitad del celular para hacer un cálculo. No, nunca va a pasar esa vaina. Entonces, pues lo dejo en string. Listo. Esto por optimización y para evitar un error. Listo. Entonces es eso. ¿Y qué más puedo decir de esto? No, nomás. Eh, Esta es la parte del constructor. Este es el constructor de mi clase porque todo esto es una clase. Si se pueden dar cuenta, esto es la clase usuario, que extiende de entity. Listo, este es el constructor de la clase, un constructor vacío, donde tiene los datos del padre que es entity. Y más abajo podemos ver, bueno, ya otros lados. Listo, acá van las relaciones, bueno, acá irían las relaciones, que es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, lo que venía hablando, acá como usted se puede dar cuenta, están todos los atributos menos las relaciones de los atributos, que es lo que voy a explicar hoy. ¿A qué hago referencia? Volvemos a la imagen. Como se puede dar cuenta, que hay unos atributos específicos que es id_rol, que id_rol no pertenece, no es un atributo único de la clase usuario o de la entidad usuario, sino es un atributo que hace referencia a la entidad rol, ¿sí?
¿Qué quiero decir con esto? Que un rol, que un usuario le pertenece a un rol. Eso es lo que quiero decir. Que un usuario, aparte de tener nombre, y muchas cosas, va a tener un rol específico dentro del aplicativo. Acá hago referencia a un rol específico dentro del aplicativo. Van a poder haber usuarios administradores, usuarios clientes, usuarios de ventas, si estamos hablando de un aplicativo de ventas, usuarios de proveedores. Cada uno tiene un rol específico y va a tener unas tareas diferentes dentro de la aplicación. ¿Listo? Entonces a eso hago referencia. Entonces, como se pudieron dar cuenta, yo no definí en las entidades que ya creé ningún atributo que tenga que ver con otras clases. ¿Listo? Porque esto es lo que nos va a ayudar a hacer loopback con las relaciones. Antes, también quiero decir una cosa. Antes de crear yo las relaciones, creé las los madre, se me fue la palabra, los repositorios de cada entidad. ¿Listo? Los repositorios son los que se van a encargar en ir y comunicarse con la base de datos o con la conexión de la base de datos con los data source, que los data source también los creamos en videos pasados. Aquí está el data source. Busquemos el data source, tiene que estar acá, repositorio, data source, repositorio. Voy a guardar repositorios. ¿Será que está acá? No, data source, acá está. Es el data source de Mongo. Ahí está la contraseña, como pueden ver por ahí. El que sepa esto, bueno, esto yo lo expliqué. Este es el conector que va y se conecta a la base de datos. El data source hace referencia a la conexión con la base de datos, y los repositorios hacen referencia a los controladores que se van a comunicar con el data source para poder hablarle a la base de datos y hacer consultas. ¿De qué tipo de consultas? Pues consultas CRUD, porque cuando nosotros hablamos de base de datos quiere decir que vamos a hacer consultas CRUD, ya sea movimientos en disco o consultas no más. Si fuera una base de datos relacionales, tendría yo pues mis llaves foráneas y todo eso. ¿Listo? Que pues las no SQL hace algo acá parecido que ya lo voy a mostrar. Listo. Entonces yo creé antes el repositorio, los repositorios de cada entidad. Aquí se pueden dar cuenta, están todos los repositorios. Uy, todos los repositorios aquí en el index. Están todos. Los 5 son 1, 2, 3. Son 5. Las 5 entidades que tengo acá. 4, 5. Entonces ya tengo ahí todas las entidades a las que yo tengo el repositorio. Repito, el repositorio es el que se encarga en hacer los CRUD o hacer las comunicaciones o las consultas o las inserciones o las actualizaciones o las eliminaciones o solamente una consulta, un select a la base de datos. Entonces hay uno por cada entidad, porque como esto es modular, se divide en módulos obviamente. Entonces va a haber una creación, un método CRUD para mi entidad login, un método CRUD para mi entidad menú, un método CRUD para mi entidad rol, un método CRUD para, bueno, las demás. Listo, ahora sí puedo comenzar a hablar esto era como un poco de recorderis. Fueron casi 20 minutos de recorderis. 19, van 19:40 segundos, 19:42. Perdón, 19 minutos con 47 segundos. Ya van. Entonces lo que venía diciendo, no he puesto lo que vamos a hablar hoy son las relaciones. ¿Listo? Entonces, hay 4 entidades primordiales acá y una quinta que salió por la relación de 2. ¿Listo? Lo voy a explicar así sencillo.
el usuario, cuando un usuario se vaya a loguear dentro del aplicativo, un usuario se puede loguear muchas veces, ¿sí? Es decir, un usuario tiene muchos logins, tiene muchas posibilidades de loguearse, no una sola. Entonces esta relación es de uno a muchos. Pero no solo eso, un login, un login pertenece a un usuario. Aquí yo hago referencia que pertenece a un usuario. Que un login no va a compartir dos usuarios, o tres usuarios, o cuatro usuarios. A eso hago referencia. Entonces es una relación de uno a muchos, como si estuviéramos hablando de SQL. Entonces un login hace parte de un usuario. Es como una extensión, es como, como si pertenece a... ¿Listo? Entonces, como veníamos hablando, yo voy a hablar de cuatro maneras diferentes de relaciones. ¿Listo? Está la belongs to, que en español sería pertenece a. Está la has many, que en español sería tiene muchos. Has one, que en español sería tiene uno. Y has many through, que en español sería tiene muchos a través de. Entonces, ya explicando esta relación que está acá. Uy, ya nos hicieron 20 minutos tan rápido. Yo explicando esta relación que está acá, podemos pasar a explicar la relación que hay entre el rol y usuario. Como yo venía diciendo, un usuario tiene un rol específico, uno solo. Un usuario nunca va a tener más de un rol. No puede ser el usuario cliente y también puede ser un usuario proveedor y también puede ser un usuario que sea administrador. No. Si yo quiero crear si yo quiero que un usuario sea cliente, administrador y proveedor, pues creo un rol que sea cliente, administrador, proveedor aparte, que no se mezcle. Es una vaina que no se puede mezclar. ¿Listo? Entonces ya entendiendo esto, un usuario tiene muchos roles o le pertenece, si se puede mirar así, a un usuario, a un rol le pertenece a un usuario, ¿sí? A un rol, perdón, a un usuario le pertenece un rol. ¿Listo? A un usuario le pertenece un rol, porque un usuario tiene un rol. ¿Listo? Le pertenece un rol. Pero un rol puede tener muchos usuarios. Acá hago referencia a esto. Digamos, si yo tengo el rol administrador, ese rol se puede compartir con más de un usuario, porque pues en la vida real existen muchos administradores, más de un administrador, tres, Pablito, Pepito y Juanita son los administradores de la aplicación y todos los clientes, prácticamente el 90% de los usuarios van a ser clientes, van a tener el rol cliente. Si yo me registro en una página como Esteban, me registro como cliente. Si Pepita se registra en la página como cliente, como Pepita, sin ser nada que ver sin trabajar en el proyecto, en la aplicación, pues vas a tener el rol cliente. Entonces vamos a tener un rol en común. Es decir, que un rol va a tener muchos usuarios. ¿Listo? O sea, quiere decir que un rol, un rol cliente va a tener muchos clientes, más 3 4 5 n números, va a tener muchos. Esa es la relación. Un usuario le pertenece un rol, pero un rol tiene muchos usuarios. Acá era, un usuario le pertenece un login, pero un login, perdón, sí, un usuario le pertenece un login, pero un usuario tiene muchos logins. ¿Listo? Ahora podemos hablar de... tan, tan, tan. También lo puedo explicar como lo del libro y el autor, ¿no? Eh, sí, un login, ah,
Ahora podemos explicar lo que es estas dos entidades, menú y rol, cómo se relacionan entre ellas. Pues un rol va a tener muchos menús asociados a ese rol, ¿sí? Y un menú va a tener un solo menú, va a estar asociado a muchos roles. Por eso cuando es de muchos a muchos, en SQL aparece en una tercera tabla que va a ser la relación entre ellas. Entonces ahí es donde vamos a escuchar lo que es has many trouble. ¿Listo? Espera un momento, voy por acá. Bueno, mientras venía venía a tomar agua, se me ocurrió una idea para explicar esto mucho más sencillo, para que no sea tan complicado. Si uno ya tiene conocimientos básicos de SQL, uno sabe que las relaciones de uno a uno y de uno a muchos son similares en ciertas cositas muy parecidas, ¿sí? Y la de muchos a muchos es la que cambia, listo. Entonces, para no confundirse con el belongs to o has many, para en estos casos es sencillo. Identifico a la clase, a la clase como quien dice, en el caso de, voy a hablar el caso de has many o has one, o sea, de uno a muchos o de uno a uno. Identificamos, identificamos la clase que va a tener muchas cosas de la otra, o sea, como quien dice, identificamos la clase como principal, ¿sí? Sí, como principal, y la clase secundaria es como la que tiene muchos. En este caso, la que tiene muchos es el login y la que tiene uno es usuario. Un usuario tiene muchos logins. Entonces, cuando es así, cuando es de uno a muchos, es has many. Entonces, usuario has many login. Listo. Pero cada vez que exista un has many o un has one, tiene que haber la inversa. ¿Y cuál es la inversa de has many y has one? Es belongs to. Entonces la clase que sea muchos o que sea el uno secundario es belongs to a usuario. Va a apuntar un belongs to, pertenece a usuario. O sea, en este caso, un usuario has many login, ¿sí? Un usuario tiene muchos logins y un login belongs to usuario. Un login pertenece a un usuario. El login pertenece al usuario. En este caso, identifiquemos este rol de usuario. Un, un, un rol tiene muchos usuarios, por lo que ya venía explicando antes. ¿Sí? Pero un usuario no puede tener muchos roles. Entonces esta es la principal secundaria. ¿Listo? Entonces tenemos un rol has many, usuario. Un rol tiene muchos usuarios. Pero tenemos la contraparte. Cada vez, otra vez lo repito. Cada vez que exista un has many o un has one, tiene que haber un belongs to apuntando hacia atrás. Entonces, rol has many, usuario. Entonces sería usuario belongs to rol. Un usuario pertenece a un rol. ¿Listo? El usuario pertenece a un rol. ¿Listo? Para no confundirse, porque un rol podría pertenecer a un usuario, pero es que el rol es el que es uno y usuario es el que es muchos. ¿Listo? Ahí está la flecha. La cola de la flecha indica el que es uno y la punta indica el que es muchos. ¿Sí? Entonces, ya explicando esto, nos vamos a rol y menú. El, la, lo que venía explicando antes. El rol y el menú tienen una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un rol va a tener muchos menús en sus interfaces y un menú va a tener muchos roles. O sea, un solo menú va a ser para muchos roles. Porque va a haber el menú de ventas. Entonces todos los de ventas, que son muchos roles, van a tener el menú de ventas. ¿Sí? Pero no solo eso, no solo van a tener el menú de ventas, van a tener muchos menús asociados a ellos. ¿Sí? Se van a desplegar diferentes menús a los diferentes lados que entre. Entonces por eso es de muchos a muchos. Cuando sale una relación de muchos a muchos, sale una tercera, como si estamos hablando de SQL,
o sea, una base de datos relacional. Para yo poder complementar esto de muchos a muchos, tengo que crear una entidad aparte que tenga la relación entre ellos. Entonces por eso creamos la role menú, donde tiene ciertas características. ¿Listo? Entonces ya vemos más adelante cómo hacer esto. Entonces pongamos la práctica. Comencemos por usuario y login. Como digo, ya yo ya preparé todo, ya preparé los repositorios, los modelos y el data source. ¿Listo? De cada entidad, y el data source es la conexión a la base de datos. Entonces, ¿cómo yo hago para hacer las relaciones a partir de comandos de loopback 4? El comando sería lb4 relation. Así sería, este es el comando para poder generar relaciones. Entonces, ¿qué viene acá? Acá me pregunta qué tipo de relación quiero crear. Entonces comencemos por login y usuario. Entonces identificamos quién es el padre y quién es la primaria y quién es la secundaria. ¿Listo? Quién es el 1 y quién es el muchos. En este caso, identifiquemos el usuario. Comencemos por 1 a muchos y después hacemos la inversa. Entonces, usuario es el 1 y login es el muchos. Entonces, usuario has many login. Un usuario tiene muchos login, entonces has many. Vamos acá, nos paramos en nuestra con nuestras flechitas bajamos. Mira, acá está belongs to, has many true, has one y reference many. Vamos nosotros a usar solamente 1, 2, 3, 4 diferentes, aunque has one creo que no la voy a usar, pero pues toca saber que existe. Estas son las primordiales y bueno, reference es otra que casi no se usa mucho, o bueno, no he visto la aplicación de ella mucho. Entonces estamos hablando has many, un usuario tiene muchos logins, entonces has many, vamos a hacer un has many. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Quién es la referencia? Entonces, un usuario tiene muchos logins. ¿Listo? Un usuario has many login. Entonces acá me pregunta, ¿quién va a ser la llave foránea? Acá nos podemos dar cuenta que Loopback me ayuda. Me estás diciendo que la entidad target, que es la entidad secundaria, la entidad de llegada, se va a crear un atributo de tipo user ID. Ya se está apareciendo lo que yo estoy mostrando acá. Aparece esta entidad que no pusimos porque es que esto va en las relaciones usuario ID. Pues sabemos que lo estamos haciendo bien, porque va a haber una llave foránea de usuario. ¿Sí me entienden? O sea, es decir que es la llave foránea de usuario. Sí, es simple. Que van a haber muchos logins a partir de un usuario único. Se puede repetir. ¿Listo? Entonces dejamos que se ponga esto. ¿Y cómo se va a llamar la relación? Pues se puede llamar logins. Vamos a aceptar. Acá lo que se me está preguntando es, ¿usted acepta que haga permitir como unificar la información de las consultas? Vamos a dejarlo que sí, que me traiga la información de las varias consultas. Y acá, como puedes ver, me cambió 3 archivitos. 3 archivitos me cambió. ¿Listo? ¿Qué podemos ver? En usuario repository se creó acá un has many repository factory. Es decir, en las consultas que yo voy a hacer a la base de datos, él ya conoce que puedo hacer yo una consulta de uno a muchos en solo el repositorio. En el modelo, acá podemos ver que cambiaron el modelo login y el modelo de usuario. Vamos a ver el login. Como el login, lo que veníamos hablando, le va a aparecer una nueva entidad. Acá la podemos ver que se llama usuario ID. Esta es la nueva entidad que se le mostró, que pues es de tipo string, porque el ID del otro lado también era de tipo string. Y no solo eso, al usuario se le agregó, ¿qué parte está? El apartado de has many, es decir, se le creó una nueva entidad de tipo pues lista,
En este caso esto es un array de logins. Es decir, él va a guardar el registro de todos sus logins. Por eso se crea una variable nueva tipo login. ¿Listo? Y no solo eso, se creó un controlador nuevo. Usuario por login. Este es un controlador. Me va a permitir hacer ciertas cosas. Este es el que me permite literal hacer todo. ¿Listo? Hablar con el repositorio y hablar con... Bueno, esto lo vemos más adelante cuando veamos controladores y cómo funcionan. ¿Listo? Entonces, saber que existen, pues, tienen ciertas importaciones, bueno, X, esto no viene en este caso. Bueno, ¿qué nos queda? Perdón, la imagen. Ya hicimos usuario has many login. Entonces, ¿qué nos falta? Devolvernos. Login belongs to usuario. El login pertenece a un usuario. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace? Igualito, simplemente hago el llamado lb4 relation. Acá lo tengo. ¿Listo? Y ahora que voy a hacer un belongs to. ¿Cómo se hace el belongs to? De vuelta. Un login pertenece a un usuario. Y aquí me crea el belongs to de pertenecer. La llave foránea va a ser usuario ID, que es la que ya creo. Y la relación se va a llamar usuario. Permitir, claro que permitimos. Permitimos mover información en la consulta. Listo. Ahí se creó la relación de vuelta. Vamos a ver qué se modificó. Vamos a ver si lo encontramos, y si no lo hacemos, la próxima la hacemos inversa para poder que se modificó. Usuario controller, login, usuario controller. Se creó una nueva. La de vuelta. Login, usuario. Esta es usuario login y esta es login usuario. Nuevo controlador. En módulos vamos a ver si se cambió algo. Aquí está este es el login. No se modificó usuario ID. No se modificó nada acá. En usuario models tampoco se modificó nada, diría. En el repository sí se debió haber modificado algo. Usuario, mire, aquí está. El repositorio, ahora usuario repositorio. Has many. Belongs to. Si vieron, login tiene, login pertenece a un usuario. Listo. Ya tenemos la primera parte, sencillo. Que nos vamos ahora de rol a usuario. Entonces un rol has many usuario. Fácil. Ponemos el comando. Entonces has many. Un rol tiene muchos usuarios. Usuarios. Y permitimos. O sea, quiere decir que al usuario le va a generar una llave foránea que se va a llamar role ID. Lo podemos ver. Acá se me modifica otra vez el usuario. Se creó un controlador nuevo. Y donde está el modelo usuario. Usuario modelo. Vamos a ver que acá se creó una llave foránea que se llama role ID. Listo. Entonces ya hicimos la ida. Ahora hagamos la vuelta. Entonces hicimos el has many. Role has many. Usuario. Entonces sería usuario belongs to role. Fácil. Belongs to. Entonces sería usuario belongs to role. Usuario belongs to role. Se crea la llave foránea y bueno, y se crean todo lo que se tenga que crear. Role ID es lo mismo. Y la relación role.
Acá creo que se puso roles. Ah, no. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Simplemente ya la última relación, que es de muchos a muchos. Cuando es de muchos a muchos, estamos hablando de una relación donde va a aparecer pues una nueva entidad que sería rol por menú. Yo la nombré rol X menú. Eso la pueden nombrar rol guión menú también. Yo creo que es más cómodo. Y pues en ese caso sería has many role. Listo. En ese caso sería has many role. As many tiene muchos a través de esta entidad. Entonces vamos a ver cómo se hace. Ya vamos acá. Como es una relación de muchos a muchos con menú, de rol a menú, entonces has many role. Entonces voy a decir simple. Un rol, comencemos por rol. O sea, es decir, un rol tiene muchos menús. ¿Listo? Tiene muchos menús a través de rol menú. Entonces, un rol tiene muchos menús a través de quién? A través de rol por menú. ¿Listo? Un rol tiene muchos menús a través de quién? Rol por menú. Sé que me queda entonces en rol por menú, se me va a crear una entidad llamada rol ID, efectivamente, también un menú ID, efectivamente, y el nombre de la relación va a ser menús y voy a permitir, como en todos lo de permitir. Listo. Entonces, como ya hice la ida, tengo que hacer la vuelta. ¿A qué me refiero? Entonces hice un rol, tiene muchos menús a partir del rol menú, entonces un menú ahora tiene muchos roles a partir del rol menú. Listo. Le 4 relation. Entonces, un menú, sí, miramos otra vez, un menú tiene muchos roles a través de rol por menú. Menú ID, rol ID, roles, vamos a ponerle roles. Esto se puede editar. Si vieron que me salió la ayuda, pues le voy a poner roles porque me salió roles. Y vamos a permitir esto. Listo. Se terminó en este caso. En este caso se terminó las relaciones. Ya no nos falta nada. Ya están todas las relaciones creadas en nuestro proyecto con todos sus controladores. ¿Dónde yo puedo ver esos controladores? Pues podemos abrir la aplicación. npm start. Este es el ping y nos metemos a el Explorer y aquí están todos ya los controladores que generamos. En un futuro vamos a ver cómo funcionan todos estos controladores, pero ya están todas las relaciones. Fácil, sencillo, muy sencillo explicado y muy entendible. Listo, pues no nos queda más. Ya vamos a pegar la actualización, cerramos el servidor y vamos a crear la actualización en Git. Vamos a agregar al repositorio git add, vamos a agregar todo. Vamos a agregar todo. Git commit -m y vamos a hacer el commit
creación de relación. Relation. Listo. Se va el commit. Se creó el commit. Y ya tengo el commit. Vamos a hacer git push. Verificamos que todo esté bien. Vamos a nuestro git. Verificamos. Aquí está en microservicio de seguridad. Y creación de relaciones. Aquí está. Ya subió a nuestro git. Aquí están las relaciones. Como puede ver con los controladores. Y nuestras relaciones creadas. Bueno, yo creo que voy a dejar el video hasta acá. Diría yo que se explicó bien. Que se explicó bien lo de las relaciones. Sencillo y entendible. Y voy a seguir estudiando por mi cuenta. Yo creo que dejo el video hasta acá. Y le pondré otro título. Entonces, muchas gracias y pues espero que les sirva este video. Un saludo y nada, a darle duro. Chao.